Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Darío Archizábal Ordóñez. Trabajo en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y inicialmente quiero agradecer por la invitación allegada a la oficina a participar en este magno evento de los 25 años de aniversario de la Secretaría de Seguridad del municipio de Querétaro. Este, Mi actividad el día de hoy, mi participación va orientada a contarles la evolución del uso de las tecnologías de la información y aplicación en la seguridad pública. Y yo me voy a centrar específicamente a todo lo que es los sistemas de información geográfico en mi experiencia, en la experiencia que yo he tenido desde el 2008 a la fecha, desarrollando plataformas tecnológicas para diferentes proyectos que tienen que ver con la seguridad pública del nivel nacional, del nivel distrital y del nivel local en Colombia. Este, voy a hacerles una pequeña introducción de mi perfil, yo qué actividad desarrollo en la Oficina de Naciones Unidas. Yo soy profesional en Ingeniería de Sistemas, experto en Sistemas de Información Geográfica, Inteligencia de Negocios y Bases de Datos. Actualmente me desempeño como asesor especializado en información del área de prevención del delito y fortalecimiento de la justicia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde asesoro el área de análisis y estadística espacial, estadística descriptiva como investigador senior, apoyo labores de análisis sustantivo sobre dinámicas de los delitos contra lesiones y trata de personas. Dentro de mi experiencia puedo resaltar relacionadas con el tema de seguridad pública y seguridad ciudadana, asesoré la implementación de 9 salas de centros de información estratégico policial seccional en 9 departamentos del país, el Centro de Observación de Seguridad y Convivencia de la Dirección de Seguridad de la Policía Nacional de Colombia, la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el número único de emergencias en el componente geoespacial y en Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la implementación de los observatorios del delito de Santiago de Cali y Cajicá, que son 2 municipios de Colombia, uno al centro occidente y el otro cerca al distrito de Bogotá. La evolución de las tecnologías de la información yo lo quiero orientar en mi presentación. De pronto va a ser un poco, como decimos aquí en Colombia, ladrilluda, pero quiero cómo ha sido la evolución de los sistemas de información geográfico para apoyar todo el tema de política pública en seguridad, en seguridad ciudadana, en prevención del delito y en convivencia. Entonces, voy a presentar a través de las diapositivas todo el bagaje que yo he tenido en temas de seguridad pública utilizando las tecnologías de la información, sobre todo orientado a lo que es sistemas de información geográfico para apoyar la toma de decisiones en clave de política pública en seguridad ciudadana, seguridad pública y en convivencia. El transcurso, la línea de tiempo donde yo estaba apoyando toda la parte de seguridad pública a través de las tecnologías de la información, pues se mueve entre el 2008 y el 2023, donde la línea de tiempo, como les mencionaba, implementé 9 CIEDs, estuve implementando el Centro de Observación de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional de Colombia, el número único de emergencias de Bogotá, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en lo que tiene que ver con componentes de geoestadística, análisis del delito, análisis de las dinámicas que están relacionadas a homicidios y microtráfico, trata de personas, bueno, entre varios tipos de temas. Entonces, el ejercicio, en todo el proceso que yo he implementado en estas diferentes entidades donde he estado participando, pues se basa en empezar desde un primer momento en el año 2008 a utilizar solo shapefiles y base de datos muy arcaicas en su momento, como, digámoslo, como Access, utilizándolo como una base de datos espacial,
Y pasando ahora al 2023, pues el tema de bases de datos espaciales directamente a los geoservicios geográficos y de mapas temáticos simples a geoestadística, donde se aplican modelos estadísticos para ver el comportamiento, las dinámicas y los patrones de los delitos en un territorio. Todo esto orientado siempre a la seguridad pública, a la política pública de los sitios donde yo he apoyado con el conocimiento que tengo de las herramientas. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de las tecnologías de la información desde 2008 en 2018 con base en mi experiencia. Entonces, inicialmente, los centros de información estratégico de policía seccional los empezamos a implementar con un software que en su momento era ArcView, un software que solo permitía la visualización de mapas, pero no permitía análisis, no permitía hacer consultas demasiado robustas, y para yo poder hacer análisis mucho más aplicados a lo que se quería, tocaba desarrollar herramientas, y para eso se manejaba un lenguaje que se llama Avenue, pues que ya está depreciado, y pues que era un lenguaje propio de la plataforma tecnológica. Le tocaba tener muchos conocimientos de programación estructurada, entonces que era para desarrollar un instrumento para sacar a producción un producto para toma de decisiones. Era muy complejo el ejercicio. Aún así, con este tipo de herramientas se apoyó el CIEDCO, que es el Sistema de Información Estratégico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional de Colombia, donde se generaban mapas temáticos que permitían a los comandantes de las diferentes estaciones de policía ubicadas en esos 9 departamentos que le comenté inicialmente, poder tener información de los hechos, de las conductas, de los intervinientes, de los bienes que habían sido afectados dentro de los delitos que a través de la plataforma CIEDCO se capturaban en todo el país. Inicialmente CIEDCO era una plataforma que tocaba, no era una base de datos multiusuario, sino solo en cada uno de los departamentos de policía tocaba tener un servidor con base de datos, Oracle, con el CIEDCO instalado y con el sistema de información ArcView instalado. Independientemente de toda la información, le tocaba a la Dirección General de la Policía, a través del área de telemática, estar mandando o enviando a través de correos copia de las bases de datos para que eso se restaurara en cada departamento y poder hacer estos análisis de información. Entonces, en ese momento, pues la tecnología no permitía hacer unos análisis bastante buenos, saber tendencias, patrones, comportamientos de los delitos y poder hacer correlación de delitos en diferentes momentos, en diferentes sitios del país. En el 2011 ya entra a funcionar toda una plataforma mucho más robusta para el Observatorio del Delito. Se hizo ya entrando al Observatorio del Delito de la DIJÍN y la Interpol, que está ubicado en Bogotá, y donde se controla toda la dinámica de los delitos a nivel país, pues ya se saltó tecnológicamente a nuevas herramientas, a nuevos bases de datos, a aplicaciones y sistemas de información mucho más robustos. Entonces ya se contaba con bases de datos multiusuario mucho más robustas, se contaba con una base de datos espacial donde no solo se guardaba la información alfanumérica de los hechos delictivos que sucedían en todo el país, sino también se guardaban las capas cartográficas que soportaban todo el análisis espacial que se requería a través de la plataforma de consulta de datos. Luego se construyeron bodegas de información que permitían pues tener toda la parte del delito, toda la parte operativa, toda la parte del sistema estratégico policial, toda la parte de recurso humano, que permitía tanto en tableros de mando como en cuadros de gráficos o como tablas, tener información de todo el país
dónde estaban ocurriendo los hechos delictivos. Entonces, estas herramientas que se utilizaron en su momento pues fueron Oracle, la parte de Oracle Spatial que permitía el manejo de capas cartográficas ya en una base de datos para análisis mucho más estructurados. Se contaba con toda una plataforma en Oracle para hacer toda la parte de tableros de mando para los análisis, y también se contaba con las capacidades de hacer análisis multivariable a través de una plataforma que se llama Mondrian y que todavía existe, pero ya en una versión mucho más avanzada. La parte de visualización de ese momento en el Observatorio del Delito de la Disciplina Interpol, pues ya era mucho más gráfico, había posibilidades de combinar variables, de incluir parámetros, y ya permitía generar información mucho más estructurada para la toma de decisiones operativas y estratégicas de la Policía Nacional a nivel nacional o departamental o municipal para el caso de Colombia. Todo esto se soportaba en un servidor de aplicaciones que tenía salida a internet, y los usuarios del portal pues podían tener acceso a toda esta información, donde el comandante o el director general de la policía podía sentarse con sus generales de cada uno de los departamentos de policía y poder analizar el comportamiento de los hechos delictivos en cada región del país, permitiendo así pues ver la gestión que cada comandante estaba haciendo sobre su territorio, y adicionalmente poder tomar decisiones operativas de disuasión, de control dentro de los territorios, cuáles eran los territorios más afectados y por qué condiciones. Para eso, pues entonces se desarrolló un portal. Este ejercicio lo hicimos con una empresa privada aquí en Colombia, donde yo era el asesor en la parte del componente espacial, y ayudé a estructurar toda la parte de análisis de información, qué tipo de consultas se deberían hacer, cómo se iban a estructurar cada uno de los delitos o las contravenciones dentro del territorio, delitos que fueran contra la vida y la integridad o delitos contra el patrimonio económico, entre otros. Entonces se hizo todo el ejercicio que permitía hacer esto. Esta plataforma, desarrollada en su momento en el 2011, pues permitía generar mapas temáticos, total de contravenciones por estaciones de policía, donde eran mapas de semáforo, total de delitos por estación de policía, densidad del delito en el 2001, para el caso del ejemplo, este es un caso de Bogotá, y así sucesivamente. Ya entrando en materia con el Centro de Observación de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional, ya entramos a compartir tecnología, a hacer interoperabilidad entre dos plataformas tecnológicas diferentes. En unas eran ArcGIS, que es la plataforma de Esri, la empresa pues mucho más grande de sistemas de información geográfico, y la idea del ejercicio era llevar todo lo que se capturaba a través de Sietco, a través de ArcGIS, llevarlo a una plataforma nativa de Oracle para el componente de policía, y poder implementar toda la parte de inteligencia de negocios para hacer análisis de cómo era el comportamiento de los delitos en un territorio, e ir haciendo navegación, empezando desde la información general del país y aterrizando a nivel local de información del país. Entonces, lo que se hizo con esta plataforma tecnológica, como les mencionaba, se utilizó la plataforma Sietco, que es el Sistema de Información Estadística Contravencional Delictiva y Operativa de la Policía Nacional, y con base en esa información se crearon unas bodegas de información. Ya no hablábamos de base de datos estructurada, sino hablábamos de una data warehouse o una bodega de datos estructurada para que respondiera específicamente a las necesidades particulares del director de la policía y los comandantes de policía de cada una de las estaciones que existen en el país, o de las regionales que existen en el país. Entonces, en este ejercicio, pues ya entramos a hacer un ejercicio de interoperabilidad,
donde por debajo se corrían unos procesos de extracción, transformación y carga de la información. Se cogían los datos desde una versión de ArcGIS, Oracle, con motor espacial SDE de ArcGIS también, de la empresa ERRI, y lo que se hacía era a través de procesos de extracción, transformación y carga, convertir todo eso a Oracle nativo, al componente espacial de Oracle, que era Oracle Spatial, y hecho eso, la idea del ejercicio era que los referentes, los que estaban actualizando constantemente toda la información de los cuadrantes de policía con base en la dinámica de los delitos, pues pudiera tener en tiempo real el comportamiento o los cambios directos que se hacían sobre las capas cartográficas de cuadrantes en el territorio, en cada uno de los países. Entonces, si yo hacía un cambio en una plataforma, por decir algo acá, y yo corría un proceso, ese cambio se debería reflejar en la otra plataforma directamente. ¿Qué nos permitía hacer este ejercicio? Poder hacer navegación de información a través de mapa semáforo que le permitiera al director general llamar al orden a los directores de policía de los departamentos que aparecían en rojo o en amarillo. Los de verde pues eran los comandantes a mostrar donde los resultados operativos eran los mejores, los temas de tasas de homicidios, tasas de lesiones personales, tasas de hurto a personas eran mínimos. Entonces lo que se hacía en el ejercicio era ir navegando por el territorio e ir viendo el comportamiento de cada uno de los niveles de jurisdicciones que hay en el país de la Policía Nacional, empezando desde regiones de policía y terminando en los cuadrantes de policía, donde se puede ver específicamente el punto a punto de cada hecho delictivo. Entonces se iba navegando y se iba viendo, esta es la localidad en Bogotá que se llama Kennedy, donde es una de las localidades más conflictivas, y podríamos ir viendo cómo yo podía llamar a los comandantes de estos comandos, centros de atención operativa o los CAI, centros de atención inmediata, y yo llamaría exclusivamente a los directores o comandantes de estos dos CAI, porque es donde se están presentando las acciones delictivas con mayor número. Ya los otros pues tienen un comportamiento mucho más bajo, entonces yo podría, con base en esta plataforma tecnológica, esta tecnología que se desarrolló en su momento para el observatorio del delito, se pudiera tener un comportamiento, un llamado de atención a los comandantes para fortalecer operativa estratégicamente acciones dentro del territorio. Aquí vemos lo que les comentaba, ya con mejor detalle lo que les comentaba. El sistema permitía hacer una toma de decisiones informada. Yo podía saber con qué comandantes era que tenía que hablar, con qué comandantes era de comandos de atención inmediata, tener acciones en el territorio, si eran acciones disuasivas, de control, de operatividad, bueno, entre otros temas. Entonces aquí se manejaban indicadores, el comportamiento de los indicadores, ya sean en valores absolutos o en valores relativos, ver cómo se estaba comportando una tasa o un indicador específicamente de la Policía Nacional de Colombia para los temas de seguridad pública en el país. Dentro de este proceso de tecnologías de información, yo siempre en todos los trabajos que he hecho desde el 2013, siempre he entrado a gestionar el territorio con las herramientas tecnológicas que existen, y la gestión del territorio yo siempre la hago a través de 5 pasos generales, donde en cada uno de los pasos se utiliza sistemas de información geográfico y tecnologías para poder lograr esos productos para toma de decisiones, para hacer monitoreo y seguimiento del comportamiento de los indicadores de los delitos, entre otros temas. Entonces, en mi proceso de trabajo que yo hago con las tecnologías de información, pues yo siempre apoyo el proceso bajo estos 5 niveles de este ciclo de gestión del territorio. En la parte de datos, lo que hago yo con las tecnologías de información actualmente que permiten el consumo de servicios geográficos web directamente de fuentes abiertas,
bases de datos abiertas, sistemas de información a través de web service. Entonces lo que se hace es identificar el territorio donde se piensa hacer los análisis, y todo esto lo hacemos para que la política de seguridad pública vaya orientada específicamente a focalizar y atender prioritariamente los sectores mucho más afectados por cualquier dinámica delictual o contravencional. Entonces, lo que se hace con las tecnologías de la información que se utilizan actualmente en sistemas de información es en cada momento poder utilizar tecnologías específicas para generar datos, información, conocimiento, el tema de acción, o sea, ya política pública pura, basada en apoyar técnicamente en herramientas o resultados ya con información específica del territorio, donde se están presentando las dinámicas delictuales, quiénes podrían ser los que están afectando eso, quiénes podrían ser los victimarios, quiénes podrían ser las víctimas, cuáles serían los establecimientos de alto impacto que existen en el territorio que pueden estar generando todas esas dinámicas delictuales, y luego a través de unas herramientas de monitoreo, de seguimiento y evaluación, ya saben, creación de indicadores a través de tableros de mando, ya sean estratégicos, tácticos u operativos, yo poder hacer el control del comportamiento de las dinámicas, tomar las acciones y, hecho eso, repetir el ciclo para ver si las intervenciones que se han hecho en el territorio efectivamente están cumpliendo lo que uno espera mejorar dentro del territorio, y que esos mapas semáforos ya no sean rojos, naranjas, sino vayan tendiendo a ser verdes para tener un territorio bastante bien en temas de seguridad y convivencia. Voy a hacer un pequeño paso por cada una de las etapas. Voy a leer únicamente los temas y ya más adelante vamos a ver qué herramientas se están utilizando para hacer esa gestión del territorio, para generar temas de política pública, y qué tecnologías se están utilizando para soportar técnicamente esa información. Entonces, en la primera parte del ciclo de gestión del territorio que se utiliza o que yo utilizo dentro de mis buenas prácticas, es que yo defino cuál es el objetivo que se pretende hacer, me formulo preguntas que se desean responder, identifico las entidades que pueden proporcionar los datos alfanuméricos y geográficos para ya sea que los entreguen en una base de datos, los entreguen en un archivo de texto o pueda consumirlos a través de un web service, definir las variables a utilizar, qué vamos a analizar de esa dinámica, de esos temas de seguridad pública que se están presentando en el territorio, si son modalidades, si son tipos de arma, si son sitios donde están ocurriendo los hechos delictivos, seleccionar las capas cartográficas y temáticas que me van a permitir focalizar el territorio, hacer correlaciones de información, y hecho eso, pues hacer la organización y preparación de los datos para los análisis. En la segunda fase que yo siempre utilizo, pues está el tema de generar información. Y generar información es que ya sacar o crear modelos de análisis con base en preguntas que yo tengo que hacer al sistema. El que utilice puede ser software libre, software licenciado, bases de datos espaciales, bases de datos alfanuméricas. Entonces, lo que se empieza a preguntar a toda esa data que se recolecta en un primer momento con las tecnologías de información, bases de datos, web service, se le empiezan a hacer preguntas del territorio, como dónde está ubicado un determinado evento, digamos, qué hay en tal sitio, qué condiciones se están presentando en el territorio para que esas situaciones se presenten en el mismo, qué tendencias ha tenido ese fenómeno en el territorio. Entonces, importante tener en cuenta un histórico. Yo siempre utilizo 5 años de periodo para poder analizar cómo ha sido el comportamiento de cada uno de esos hechos delictivos o contravencionales en el territorio, y poder ver si la dinámica o las tendencias o los patrones se repiten en el S. Eso quiere decir que si los patrones se repiten, pues las acciones de política pública o de seguridad pública que yo estoy definiendo a través de una política no están dando los resultados que yo espero. En la parte de conocimiento, pues ya es con base en los resultados, yo ya poder identificar zonas,
calientes o hotspot que se llaman, puntos calientes, y yo ya poder llegar a conclusiones, tomar decisiones, definir indicadores a monitorear, documentar los resultados y presentar los resultados y hallazgos. ¿Dónde yo haría la intervención? Con base en mi análisis, pues la intervención prioritaria y focalizada serían estos puntos hotspot que están apareciendo en el territorio, porque ya hice correlación de variables, ya hice cruce de capas, ya hice unas preguntas al sistema de información que me permitió identificar esos elementos y llegar a unas conclusiones. ¿Qué es lo que puede estar generando eso? Tomo unas decisiones en clave de política pública y defino qué indicadores me van a permitir monitorear el comportamiento que yo haga de las acciones o de los delitos que se están presentando en estos territorios que yo ya focalicé. Hecho eso, pues yo ya defino unas decisiones de política pública, en este caso decisiones de seguridad pública, de política pública de seguridad y convivencia, de política pública de prevención del delito, hago unas decisiones administrativas y hago unas decisiones estratégicas para atender el territorio focalizado. Y por último, en esta parte de gestión del territorio, pues juega un papel importante las tecnologías de la información, porque me van a permitir crear tableros de mando o visores geográficos donde yo puedo ir monitoreando el comportamiento no solo de los hechos delictivos que han sido identificados a través de los sistemas de información o de la percepción que yo capture de las dinámicas que suceden en un territorio a través del 911, para el caso de Colombia del 123, que lo llamamos nosotros. Entonces me permite ver, no sesgar el territorio solo a la mirada técnica de los sistemas de información de las instituciones policiales o de las secretarías de seguridad, sino también incorporar el componente de percepción ciudadana sobre su territorio, ver si las dinámicas de los delitos y las contravenciones están sucediendo por una situación particular del territorio, o ver esas zonas donde la comunidad dice, aquí no llega la institucionalidad a atender los casos que se están presentando, ya sea de riñas, de contravenciones, de violencia intrafamiliar, de hurto a personas, entre otros temas. Entonces me permite correlacionar la información tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias. Y para eso pues hay tecnologías que me permiten ahora, más adelante les voy a mostrar un ejemplo, que nos permiten capturar en línea información desde el territorio y poderla integrar a un visor geográfico o a un tablero de mando que me permita monitorear el comportamiento de las dinámicas que se están presentando en territorio por amenazas o vulnerabilidades que tiene la comunidad a través de la percepción de la comunidad. Ustedes saben que la mayoría de casos en el 911, para el caso de México y de las ciudades de los estados de México, el 911 se convierte como una ventana a conocer la percepción de la comunidad sobre su territorio, que algunos casos de esos terminan en hechos reales, pero la mayoría de casos yo creo que está igual que Colombia, que en el 80% de los casos pues son temas de percepción únicamente y no termina en un hecho concreto que ojalá no suceda, pues hecho delictivo, un homicidio, un secuestro, una extorsión, una amenaza, entre otros. Entonces, en la parte de seguimiento y evaluación, los tableros de mando, los visores geográficos y las herramientas que se desarrollen con las tecnologías de información de última generación, como los que vamos a ver ahorita, pues me permite generar reuniones interinstitucionales, hacer seguimiento a los indicadores a través de los observatorios, si en el caso de que existan, revisar las políticas públicas definidas, realizar nuevos análisis espaciales o estadísticas espaciales para detectar cambios, tendencias, patrones de amenazas y vulnerabilidades, ejecución de los proyectos para las capacidades territoriales y ver los resultados de las políticas públicas implementadas. En términos generales, las tecnologías de información, si no se tienen en cuenta en un ciclo de territorio, pues se vuelven tecnologías de información aisladas, que nadie las utiliza para toma de decisiones, y las tomas de decisiones se siguen haciendo a cómo se ha comportado el histórico, y no veo las tendencias a través de bases de datos como bodegas, como
inteligencia de negocios que me van a permitir ver, contrastar y cruzar información de diferentes fuentes y diferentes años y ver el comportamiento de los temas que se han presentado en el territorio. Entonces es importante no solo tener en cuenta en los temas de seguridad pública el componente de los registros administrativos que se capturan a través de las plataformas tecnológicas, sino también tener a través de plataformas que se pueden aplicar de nivel local, ya llámese cartografía social, llámese encuestas en línea o fuera de línea, la percepción de la comunidad sobre su territorio para que la toma de decisiones no se sesgue únicamente a las fuentes secundarias, sino que haya una lectura completa del territorio y yo pueda incorporar dentro de mi toma de decisiones componentes comunitarios, sociales de los territorios donde están ocurriendo los hechos para mejorar la seguridad pública de los territorios. Dentro del ejercicio que yo realizo para el manejo de las tecnologías de la información, últimamente o desde hace, digamos que hace unos 10 años para acá, se está manejando un tema del análisis exploratorio de datos espaciales. ¿Y esto qué quiere decir? Es generar mapas que me permitan ver los datos que me cuentan del territorio. Entonces se utilizan mapas de cuantiles, mapas de desviación estándar, tendencia global de los datos, entre otros. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un mapa de cuantiles, este es un mapa de clúster, de puntos calientes, optimizado. Esto ya se hace con geoestadística. Este es un mapa temático se llama IMORAN, para ver puntos calientes y fríos en un territorio, puntos calientes y fríos en un territorio, temas de concentración, mapas de calor, la ubicación de los delitos en un territorio. Entonces, en términos generales, esas son las herramientas que se están utilizando en las nuevas tecnologías de información, es aplicar el análisis exploratorio de datos espaciales, utilizando para este ejercicio, pues, la geoestadística. Y la geoestadística, pues, ya tiene un componente que ustedes ya lo están incorporando, estructurados del territorio, poder contrastar información del territorio de diferentes temáticas y que permitan efectivamente focalizar y priorizar el territorio en temas de seguridad y de convivencia, entre otros. Entonces, estas nuevas tecnologías que nos está entrando al mercado ya permiten hacer regresiones lineales, me permiten cuál es la variable si yo estoy identificando un delito en un territorio, cómo es el comportamiento, pues yo tengo que tener unas variables explicativas de este comportamiento. Entonces lo que se hace es hacer una regresión lineal, no vamos a entrar al detalle de esto, sería importante que esto que yo les estoy mencionando de pronto lo consulten en Google y puedan ver cómo a partir de variables explicativas yo puedo ver que un fenómeno se está presentando en el territorio. Entonces, ese fenómeno, pues, estas variables explicativas en un territorio puede ser que esta variable sea la más fuerte, pero puede ser que en otro territorio esta variable sea más fuerte. Entonces, dependiendo de estas variables explicativas, es que la dinámica del territorio se puede estar presentando. Entonces, yo puedo ser por densidad de la población, por ingresos, por nivel socioeconómico, por nivel educativo. Hay algunos delitos que se pueden dar en el territorio, pero eso se puede hacer utilizando las nuevas tecnologías de información, donde ya hay componentes de, como lo mencionaba ahorita, de Machine Learning, de Deep Learning. Se pueden hacer autocorrelaciones espaciales y empezando a mencionar temas como hipótesis. Uno parte de una hipótesis nula, que todo en de vez en cuando, o aleatorio, que es esto. Cuando la hipótesis nula da acá, pues yo ya no entro a hacer análisis, ya el tipo de delito, de contravención que se está presentando, ¿no? Se presenta en todo el territorio y no tiene un patrón o una dinámica o una tendencia que particularice el territorio.
Hay la posibilidad también de aplicar cubos, donde yo puedo ver la tendencia de los datos. Esto se lee de occidente a oriente, cómo se están comportando los datos, y de norte a sur, cómo se están comportando los datos. Este es un ejemplo de Colombia, viendo cómo en las zonas periféricas del país, en las zonas periféricas está la población más pobre. Y en el centro, como ustedes pueden darse cuenta acá, pues está la población con mejores recursos dentro del país. Los ingresos económicos pues dan para vivir bien. La herramienta que yo utilizo usualmente para todo este tipo de análisis de herramientas de información, de tecnologías de información para la seguridad pública, pues están basadas en la mayoría de casos en ArcGIS. También estoy utilizando otra herramienta que se llama QGIS o GBSIC. Son herramientas que están utilizando, las dos últimas mencionadas son software libre y este es software licenciado. Pues utilizamos este porque pues, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pues, cuenta con el licenciamiento para poder hacer todo este tipo de soluciones para las entidades en temas de seguridad pública, utilizando pues, las tecnologías de la información de última generación, donde nos permite hacer predicciones, de learning, análisis profundo, procesamiento del lenguaje natural, clasificación del territorio, entre otros. También podemos construir pues, modelos que se ejecutan en Machine Learning, entrando unos datos, haciendo unos procedimientos y sacando unos resultados que nos van a permitir tomar decisiones informadas de mucho mejor calidad. Este es un ejercicio que se hizo para el tema. Nosotros tenemos en Naciones Unidas un componente de delitos ambientales. Entonces, para ese componente de delitos ambientales que es financiado por el gobierno de Holanda y el gobierno del Reino Unido, lo que se hace es para tomar decisiones y acertar en qué recurso humano, qué tipo de proyectos, qué tipo de acciones operativas se hacen en el territorio. Lo que hacemos es generar mapas de predicción en el comportamiento tanto de la deforestación como el comportamiento de las dinámicas que generan la deforestación. Usamos cultivo de coca, ganadería extensiva, minería, entre otros. Entonces lo que vamos haciendo con todo este tipo de herramientas de Machine Learning y que nos permiten hacer predicciones es identificar dónde tenemos que concentrar la acción a través de nuestros proyectos de seguridad pública. Para el caso de seguridad pública que tiene que ver con delitos ambientales, lo naranja serían las zonas donde yo tendría que hacer operativos porque me está mostrando la tendencia o la predicción que posiblemente en esos territorios va a empezarse a dar una situación de cultivos de coca, de ganadería extensiva o de minería, extracción ilícita de minerales. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros tomar decisiones mucho más informadas, técnicamente informadas y contrastadas con herramientas geoestadísticas que nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas y hacer acciones en clave de política pública mucho más dirigidas y focalizadas en territorio. Otra herramienta que estamos utilizando es los cubos de tiempo, que es la tecnología que nos va a permitir, con base en un histórico de los hechos delictivos, ver dónde esporádicamente se va a presentar un punto de calor, dónde es persistente un punto de calor, dónde se presenta un nuevo punto de calor, dónde oscila un determinado punto de calor o zonas donde se están dando delitos consecutivamente, o cuáles son las zonas que en un momento dado van a bajar la intensidad del delito. Entonces, todo este tipo de herramientas de tecnología de la información que se está utilizando en UNODC nos permiten también predecir cuáles serían las zonas donde se van a afectar a futuro y que esta política pública de seguridad esté orientada a hacer estrategias en esos territorios que posiblemente se van a ver afectados a futuro por una situación particular. Y también pues existen las zonas donde persistentemente, a pesar de que se hagan operativos, disuasiones, controles, sigue sucediendo el tema. Entonces ahí es donde yo voy a concentrar mi recurso humano,
mi recurso físico, mi recurso de presupuesto, patrullas, policías, más turnos y todo eso que nos permitan efectivamente fortalecer esa seguridad pública en esos territorios. ¿Cómo ha sido la evolución de las tecnologías de 2019 a 2013? Que es lo último que nosotros hemos venido haciendo, aplicando todos esos temas, pero nosotros hemos venido haciendo un tema donde ya utilizamos web service, utilizamos bases de datos geográficas, utilizamos herramientas para recolección de datos en territorio, utilizamos la nube para consumir web service, ya sea de la policía, ya sea de otras instituciones, que nos permitan crear un mapa de servicios geográficos y poder consumir a través de tableros de mando, a través de visores geográficos o de otro tipo de herramientas, los ejercicios para poder apoyar la toma de decisiones en el territorio. Nosotros, ¿qué hemos hecho en Naciones Unidas? Hemos apoyado, con base en todo este ejercicio, hemos apoyado el Observatorio de Seguridad de Cali, donde construimos para la municipalidad un tablero de mando de todas las dinámicas de delitos, y adicionalmente hicimos cartografía social que integramos al componente de información secundaria, donde era la percepción de la comunidad de las dinámicas del microtráfico en el territorio, que nos permitían identificar cuáles eran los problemas que se presentaban en el mismo a partir de los hechos o las dinámicas delictivas que se estaban dando en el territorio. Entonces construimos tableros de mando donde podemos ver el comportamiento de las diferentes variables que se analizan, los territorios donde se concentran los temas, y eso nos permite tomar decisiones mucho más efectivas en el mismo. Para el Observatorio de Seguridad de Cajicá, dinámica de los delitos, también hicimos algo muy similar con un comportamiento pues diferente, donde aquí sí nosotros tenemos nosotros hacemos cuando hay temas de convivencia, por la comunidad no está respetando las normas, nosotros aplicamos comparendos, y esos comparendos se están espacializando para ver no solo desde la parte delictual, sino desde la parte contravencional, qué es lo que está generando ciertas dinámicas en el territorio de riñas, de irrespeto al espacio público, y esa información también la estamos contrastando con tipos de delitos. Entonces, en esta parte, pues tenemos este ejercicio del Observatorio de Seguridad de Cajicá, donde utilizamos toda la tecnología, las nuevas tecnologías de información, Deep Learning, Machine Learning, tenemos temas en la nube, tenemos bases de datos geográficas, tenemos bodegas de datos, tenemos encuestas en línea o fuera de línea que se integran a los visores geográficos y que las personas pueden ir respondiendo o llenando, diligenciando en línea, y esos datos van entrando a tableros de mando o van entrando a visores geográficos y nos permiten ver dinámicas, cómo se están comportando los diferentes hechos delictivos o contravencionales. En este ejemplo que les estoy mostrando, pues aquí estamos ya hablando de seguridad pública asociada a temas de microtráfico. Esto fue un ejercicio que hicimos para Bogotá, donde identificamos zonas de riesgo por temas de bares, por temas de colegios, por temas de homicidios asociados a riñas o a lesiones personales que se dieron en el contexto de control territorial por bandas de pandillas, por organizaciones, crimen organizado dentro del territorio. Entonces aquí ustedes pueden ver, cruzando, esto se podría hacer un tablero táctico, donde yo tengo no solo indicadores de comportamiento de las variables que están asociadas a cada uno de estos puntos, sino también veo las dinámicas que se están presentando en el territorio, pues prendiendo y apagando capas del mismo. Entonces eso es lo que hacemos en Bogotá. Aquí tenemos un ejercicio que se hizo en un municipio que se llama Palmira, donde teníamos un tema de prevención del delito, y hicimos una encuesta con jóvenes. Estos punticos que ustedes ven aquí azules son las encuestas aplicadas en campo, y ver la dinámica delictual de homicidios que está presentando en ese territorio. Entonces podemos ver que estos jóvenes están, por decir algún ejemplo, estos jóvenes pueden estar en riesgo de sufrir
o ser víctimas de un homicidio en este territorio, porque son jóvenes que son desescolarizados, jóvenes que no tienen posibilidad de conseguir un empleo. Entonces, muchas veces se vuelven o se instrumentalizan por las bandas criminales que están en los territorios. Entonces, la idea era identificar qué población es la que está en mayor riesgo, pues para, en la política de prevención del delito, poder atacar esos territorios donde mayor dinámica se están presentando. Lo que podemos hacer, entonces, este es el último que hicimos, uno que hicimos de adolescentes y jóvenes víctimas de delitos sexuales, entonces también se hizo el comportamiento de eso, utilizando ya las tecnologías de la información, como les mencioné, tenemos ArcGIS Online, tenemos bases de datos robustas como SQL Server, tenemos herramientas de encuestas en línea y fuera de línea como Survey 123, que nos permite capturar información geográfica y alfanumérica, cuantitativa y cualitativa. Entonces, todo ese tipo de información lo estamos desarrollando. Hasta ahí iría mi presentación y ya quedaría a puertas de poder contestar algunas preguntas para el auditorio. No sé quién toma la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a la sesión de preguntas. Los invitamos a que levanten la mano para que le cedamos el micrófono. Escuchando. ¿Me hablan más duro, por favor? Vamos a iniciar con la sesión de preguntas, ingeniero. Si me permite, nada más que tomen la palabra y con gusto compartimos el micrófono. Okay. Ingeniero Rubén, buenos días. Eduardo Cañedo, ¿me escucha Hola, bien? Eduardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le preguntaban aquí que cómo se integraba al C4, las cámaras del C4, o cómo se podían integrar las tecnologías de ArcGIS a las cámaras de seguridad del C4. La verdad es que la pregunta está un poquito ambigua, pero digo, si nos puedes ayudar con eso, yo no sé si eso sea posible. Sí, a ver, yo les comento, en el C4 de Bogotá, las cámaras que se están adquiriendo y que se están ubicando en el territorio tienen todo el tema IP, se pueden integrar a toda la red de comunicaciones del C4 y estas pueden ser controladas a través de herramientas tecnológicas como ArcGIS, donde yo las puedo integrar en un visor geográfico y tener en línea información de un territorio. Eso, vamos para el caso de Bogotá, tenemos en el C4 una herramienta, bueno, en su momento se llamaba Premium, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, que yo trabajé en el número único de emergencias, donde se podía hacer clic sobre la cámara y se podía visualizar en ese momento que estaba ocurriendo en el territorio. Entonces, inclusive se están implementando cámaras de seguridad por frentes de seguridad de las comunidades, donde se están adquiriendo cámaras con tecnologías bastante robustas que permiten ya la identificación de los rostros de las personas, de placas en el territorio, y esa información está permitiendo ser mucho más efectivos en llegar a un sitio a capturar una banda delincuencial que haya cometido un intento de homicidio o haya cometido un homicidio en territorio o un hurto. Entonces, últimamente nuestra policía, nuestros fiscales de la Fiscalía han implementado esas cámaras. Cuando sucede un hecho delictivo, revisan cámaras de seguridad y a raíz de las capacidades que tiene la cámara de tecnología de identificación de la calidad de los datos, pues se puede llegar a capturar, inclusive a identificar a las personas, a los victimarios de un hecho delictivo. Entonces, eso se está integrando a través de las direcciones IP que tienen esas cámaras de seguridad y que pueden integrarse a cualquier sistema de seguridad que exista en cualquier ciudad del mundo. Y ahorita, pues, vamos para el caso de Colombia, pues se están comprando cámaras mucho más robustas en temas de identificación, de inteligencia artificial, que permitan identificar o aislar información de rostros, de placas, de vehículos que estén involucrados en hechos delictivos. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta.
Bueno, en estos momentos agradecemos al ingeniero por compartirnos este tema, la evolución del uso de las tecnologías de la información y su aplicación en la seguridad pública. En estos momentos, el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, el maestro Ernesto Castrejón Espino, dará lectura a la placa y reconocimiento. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Daré lectura a la placa de agradecimiento al maestro Darío Artizábal Ordóñez. Santiago de Querétaro, Querétaro, a miércoles 5 de julio del 2023, el municipio de Querétaro, en el marco del 25 aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública, extiende el presente reconocimiento a Rubén Darío Artizábal Ordóñez, asesor especializado del área de prevención del delito y fortalecimiento a la justicia de la UNODC, por su destacada participación como conferencista en el Congreso Internacional, 25 años sirviendo y protegiendo al municipio de Querétaro. Lo signa el maestro Juan Luis Feroz Cortiz, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Maestro Rubén, muchísimas gracias y le hacemos llegar el reconocimiento allá hasta su tierra natal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, hasta el momento y muy amable. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día a todos, muy amables.